Bienvenidos, bienvenidas un día más, una nueva entrega de Enclave de Cultura. Soy Alessandro Pierozzi, director y presentador de este podcast que desde hace 3 temporadas pretende, seguir compartiendo momentos al calor de la cultura, la conversación, con personalidades de diferentes ámbitos de la sociedad española, desde filósofos, médicos, políticos, actores, empresarios, en fin, todo tipo de personas, que es a lo que enriquece verdaderamente la conversación y la forma de conectar con las personas, que creo que es lo más importante. Cada uno puede entender, asimilar o creer la cultura como mejor le parezca. Es un término amplio y polisémico, desde cultivo del espíritu humano, herramienta de pensamiento, conocimiento, cofre de ideas y costumbres. Yo añadiría algunos más, como siempre hago en cada uno de los episodios: medicina sin efectos secundarios, pantalla contra todo ruido superficial o bandera para el entendimiento. En este podcast lo que se pretende es solo reflexionar, pausarnos, conversar y compartir el poder de la palabra. Hoy tengo el inmenso placer de recibir la visita de una persona que he de reconocer, la he conocido hace unos días a través de las redes sociales. Parece que a veces las redes sociales son siempre sinónimo de algo negativo, y en esta ocasión pues todo lo contrario. Lo he conocido o me he interesado por él porque trata de temas sobre todo de cine, deporte, espectáculos, literatura, curiosidades, de una forma además muy amena, muy directa y entretenida y divulgativa. Todo ello relacionado con el trabajo que además ejerce, que es su profesión, y que también he de reconocer, he descubierto a raíz de que le iba a entrevistar, porque directamente no lo sabía. Hoy conversamos con un invitado, como digo, que a primera vista parece tener en su cabeza en continua ebullición y digamos que proyecta un sincero activismo cultural, o al menos eso pienso, porque bastante creo que nos parecemos por lo poco que hemos hablado antes de iniciar esta grabación. Que disfruta de ello y con ello, y que muestra una simpatía personal que para mí siempre es fundamental en todas las personas a las que entrevisto y con las que siempre me quedo como algo interior, como algo bonito y maravilloso. Es un semblante hecho a vuela pluma, como digo, nos hemos conocido prácticamente hace unos minutos, pero creo no equivocarme demasiado, y si no, él me dirá que no es así. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas un día más a Enclave de Cultura, y sobre todo, gracias por estar ahí. Comenzamos. Carlos Zumer. ¿Qué tal? Bien hallado. No sé si me he equivocado mucho en la presentación, porque... Habría que llamar a mi madre para... Yo creo que bastante atinado. Bueno, porque ha sido, como he dicho, a vuela pluma. Y generoso. Sí, muchas gracias. Te agradezco sobre todo muchísimo que estés aquí. Nada. Porque ha sido, como digo, casi dicho y hecho. Así ha sido. Aquí te pillo, aquí te mato. Al igual que con otros invitados o invitadas, siempre hay que tener una agenda preparadísima. En el caso tuyo no ha sido así. Y bueno, sobre todo me interesa mucho que estés aquí, primero porque por tu personalidad, como he dicho antes, para mí es algo que me queda siempre muy dentro de todos los invitados, pero también por tu profesión, por tu perfil, que hasta ahora no lo hemos tratado en Enclave de Cultura a lo largo de estas temporadas, que es el de guionista, por decirlo de alguna forma, aunque tú ampliarás un poco todo tu espectro, escritor o como tú lo quieras llamar. Pero me parecía un elemento interesante también para analizar y para conversar y sacar a colación. También me lancé a proponerte venir a hablar y reflexionar, y de inmediato me dijiste, y por eso también te agradezco, me dijiste, soy más de concreciones que de grandes etiquetas y conceptos. Eso también, la verdad, me resultó sorprendente, pero me imagino que saldrá a lo largo de la conversación. Bueno, Carlos Zumer es, como he dicho, guionista, pero es una personalidad poliédrica, apasionada de los temas que le entusiasman, eso es evidente. Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla y máster en Radio por la Universidad de Nebrija y Onda Cero. Desde 2015 es guionista y redactor del programa matinal Más de Uno de Onda Cero, dirigido por Carlos Alsina, y ganador de 2 premios Ondas. Desde la misma fecha es guionista de La Cultureta, un espacio semanal con unos cuantos años ya a sus espaldas, que es una de las secciones más seguidas del programa de Alsina. Es autor de podcasts como 1492, y si no, corrígeme, La Radio del Titanic, Concierto para locutor y orquesta, y de la sección semanal de Más de Uno, que se llama La Beta Cultureta, que también un poco hablaremos de ello, que se emite 2 veces a la semana.
se emite en directo en un horario un Sí, poco imposible sí. y luego tiene ciertas reemisiones. Ah, La vale, sección perfecto. para terminar de aprovecharlo. Efectivamente, yo había puesto que se emite cuando empieza a amanecer, por decirlo de alguna forma, Muy ¿no? justo. Muy temprano. Bueno, también citar tu labor como articulista, pues Jotdown, El País, El Confidencial o Ethic, entre otros. O también como escritor con un libro sobre Nairo Quintana, el Bueno. famoso ciclista colombiano. Luego también nos dirás algo. Así que con esta trayectoria, pues la verdad es que podría dejar perfectamente a Carlos hacer el podcast y yo pues seguirlo desde más allá de las cámaras, ¿no? Carlos, siempre inicio con una pregunta, digamos, que se repite, o con dos preguntas en concreto, pero la primera siempre es, ¿te gusta más en clave, todo junto, Vale. o en clave separado de cultura? Quizás si tengo que elegir diría en clave todo junto, Ajá. en la medida en que toda la materia de la que hablamos de cultura siempre tiene esta naturaleza de enclave, Sí. como algo mezclado, como algo bastardo, como algo que es un punto de encuentro entre muchas cosas. Ajá. Así que todos los que nos dedicamos a esto siempre estamos saltando entre diferentes intereses que tienen vasos comunicantes entre ellos y que se mezclan y una cosa nos lleva a la siguiente, como si todo fuera un gran enclave. Así que yo me quedo con Te enclave, quedas por supuesto. en clave, todo junto. En estas conversaciones, y te lo comentaba, y justo antes de entrar aquí, han salido muchas acepciones sobre el término de cultura, y también lo comentaba yo al principio. Cada uno además lo reflexiona o lo explica de alguna forma siempre interesante. También te preguntaron a ti una vez en una entrevista esta pregunta y dijiste, sí, una pregunta a Jesús Quintero, ¿no? Más o menos, es Justo. el estilo. Estás Jesús documentadísimo, Alessandro. Bueno, Jesús Quintero, yo era chaval y seguía sus programas junto a mi abuelo. Tengo un gran recuerdo verlo en la televisión cuando todavía, bueno, se quedaba uno con su abuelo viendo Sí. la tele. Yo creo que hoy en día esas cosas no se hacen demasiado, y más ese tipo de programas. Ha habido una acepción de Carlos Santos, también periodista de Radio Nacional durante muchos años, que la había leído en un libro hace algo más de 50 años y que se seguía quedando con esa acepción. Y él decía que cultura es el conjunto de instrumentos que sirven al ser humano para defenderse en el medio en el que vive. Esto lo había leído él en un libro de antropología, de alguna editorial, creo, mexicana, o ahora no recuerdo bien. Bueno, este reel, por decirlo de alguna forma, este corte que subimos a las redes tuvo millones de visualizaciones, un montón de comentarios, de todo tipo, evidentemente, Vale. pero casi todos más bien positivos. En tu caso, viendo el medio en el que te mueves, hemos hablado de la radio, pero también prensa escrita, etcétera, y el trabajo que realizas, ¿cuál es tu idea de cultura? La definición de Carlos Santos que me has dado es muy utilitaria en el sentido de herramientas que nos valen para... efectivamente, para mí esta es una pregunta siempre difícil de contestar, en la medida en que son preguntas amplias, sobre conceptos difícilmente de abarcar. Por eso te hacía la broma de lo de... Hice la broma en su momento sobre lo de Jesús Quintero. Sí. Te puedo contar una que usé no hace mucho en la radio, no recuerdo exactamente en qué sección. Cultura como un sol que caliente. Es decir, ya no es tanto todas esas herramientas de las que hablaba Carlos Santos para defendernos, para entender, sino también este lado un poco más, ya no solo disfrutón, sino reconfortante de la cultura. Los que nos pirramos por ir al Auditorio Nacional a un concierto o por ver la nueva película de Joachim Trier, cuando hacemos eso, realmente nos sentimos reconfortados, como si ahora te vas al retiro y te pones al sol. Es un sol que caliente, más allá evidentemente de aprender muchas cosas, tener la cabeza mejor amueblada, tener para defenderte. Para nosotros es verdaderamente algo agradable y algo que nos reconforta, ya no digamos en épocas no tan buenas. Yo creo que era Diógenes el que decía la cultura es un consuelo cuando las cosas van mal y un complemento cuando van bien. Ajá. Como mínimo es un complemento del que creo que ni tú y yo podríamos prescindir en ningún caso.
¿Y estarías de acuerdo con otras ideas que han ido saliendo en Sí. estos 3 temporadas? Pues, por ejemplo, que cultura no es solo a nivel de bellas artes, o solo ocio, sino también costumbres, pensamiento. Fíjate, precisamente por eso la palabra cultura nos aplasta cuando Claro, intentamos abarcarla. efectivamente. Porque si nos ponemos, cultura es la ropa que tú llevas o la comida que yo he comido hace un rato, no solamente las grandes bellas artes Claro. y todo eso. Y además lo tenemos tan dentro los que la consumimos desde siempre, desde pequeño, que nos cuesta abarcarlo. Si nos ponemos, cultura es absolutamente todo, así que me parece muy bien que intentes etiquetarla y, Sí, no, y lindarla un es muy poco. polisémica, es muy Exacto. difícil y habría que hacer no programas, sino hablar todos los días, ¿no? Exacto. Y en los colegios, en la calle, en nuestras comidas, pero es un tema que no, verdaderamente se trata poco. Eso yo creo que es una de las carencias, ¿no? Pero bueno, en una entrevista que hicieron a Jesús Ruiz Mantilla, que seguramente también, bueno, conocerás en la cadena SER y que también fue invitado a este podcast, decía que es la cultura, la que nos ayuda a entender, a discernir si nos están engañando o si nos quieren tomar por tontos. Por eso es importante armarse de sensibilidad y de calidad en las propuestas que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar. Te hago la misma pregunta que le hice a él en ese momento. ¿Cómo está el termómetro de engaño y tontería por un lado y de reflexión y pensamiento por otro? El termómetro está un poco alto. Sin duda la cultura como decía antes, nos ayuda a defendernos y a separar el grano de la paja y a distinguir al vendedor de crecepelos de a la persona que no toca de oído, la persona que de verdad se sabe la lección y no te quiere engañar. Si yo me monto en el metro, se me acaba de ocurrir. Veo bastante gente leyendo. Quizás más gente leyendo de la que nos gusta a veces pensar, diciendo la gente no lee, la gente... Está con el móvil. Claro, la gente no tiene cultura. Son dos cosas un poco diferentes. Creo que la gente tiene ciertos hábitos culturales hasta cierto punto. Cuando salen los índices de lectura oficiales, creo que sale que salimos relativamente bien parados, o sea, la gente más o menos lee. E insisto en la prueba sociológica nada profesional del metro o de la cercanía o el autobús. Si te montas ves a una cantidad de gente relativamente grande leyendo. Pero creo que eso no implica que esa cultura, que a veces quizá es más bien entretenimiento, ahí entraríamos en un debate léxico-semántico inabarcable, no termina de permear y de penetrar para que eso se convierta en herramientas extrapolables a una situación en el trabajo o en nuestra vida personal. Yo, por supuesto, siempre defenderé que viendo El apartamento de Billy Wilder, tú puedes aprender muchas cosas sobre la pareja o sobre el amor. Pero esa asimilación, esa digestión, no sé si todo el mundo la hace o es capaz de hacerla. Hay gente que se sentará a ver El apartamento, que espero que sea mucha gente, y la disfrute mucho. Es una película muy accesible. También podemos hablar luego, si quieres, de la barrera del blanco y negro, que parece que a veces le va más alto. Pero en la ficción siempre hay un aprendizaje de vida que creo que si estás entrenado, y esto es otra cosa de la cultura, requiere entrenamiento. El gusto se entrena. Y pasa lo mismo con el espíritu crítico, por no desviarme mucho de tu pregunta. Hace falta cierta predisposición y cierto entrenamiento para hacer de la cultura una herramienta para defenderte, para que no te creas todo, para que no te engañen. Y se puede aprender mucho en películas y libros sobre todo eso. Sé que eres un gran seguidor de Billy Wilder, también. Está todo esto. Y de otro más que ahora no recuerdo. Otro director. Kubrick. No, comentaste en una entrevista a otro director que ahora sinceramente no tomé nota, pero bueno, he intentado, aunque sea rápidamente, he intentado ponerme al día de tus gustos y de... Antes hablábamos un poco, también antes de entrar, sobre el mundo de la radio, que es donde trabajas, y me preguntabas, ¿tus hijas escuchan la radio? ¿No? Me has hecho así una pregunta así como espontáneamente, me ha parecido muy interesante. ¿Qué edad tienen tus hijas? 20 y 17.
Y te he dicho, es que no escuchan ni los 40 principales. Ni radio musical, ya. Radio musical. Entonces, es un poco también eso, ¿no? La cultura, o sea, como... Voy más lejos, o sea, Sí. voy a decir que los reyes son los padres, porque incluso en un máster de radio Uh-huh. apostaría que si tú le preguntas a los alumnos si escuchan la radio, esto sé que parece un poco loco y contradictorio, pero es cierto. Y las escuelas de periodismo ni te cuento, que es un poco el estadio previo. Difícilmente escuchas la radio. Cuando digo la radio me refiero a la tradicional. Luego está la musical, y ahí podríamos un poco establecer diferencias, ¿no? Y sin desdoro para la por supuesto. radio musical, por Dios. Incluso en esos lugares, en esos jóvenes, no se escucha la radio. Esa es la gran ballena que todas las radios privadas persiguen, que es reflotar al oyente joven, que hace mucho tiempo que se perdió. Porque cuando la pirámide demográfica nos venza, ¿quién va a escuchar la radio? Cuando mi madre o mi padre ya no esté, cuando el taxista de mediana edad ya no esté. También hablamos en el café que la radio ha sobrevivido a las 7 catástrofes. Pero 7 plagas. Ahora viene la octava y no sé hasta qué punto, que es la demográfica. Sí. Y en ese contexto irrumpe el podcast, como el tuyo. Bueno, y como Y miles más, de millones de y muchos podcasts. más. Es verdad que arrastrando a gente joven, sin duda, pero no sé con qué capacidad para que eso sea extrapolado o exportado a programas como los que yo trabajo, que sin duda son otra cosa y jóvenes los perciben como, creo que, otra cosa más viejuna. Sin embargo, cuando el apagón famoso fue la radio la que... todo el mundo dice eso, ¿no? Ese es el ejemplo que siempre nos gusta poner. Sí, sí. Para creer, pero la radio, los transistores. Para creernos imprescindibles. Sí, sí. Bueno, pero bueno, ahí queda. Un caso excepcional. Hace unos días un actor, que te gusta tanto el cine, Timothy Chalamet, me parece, comentaba en un evento junto a otro actor, Matthew McConaughey: admiro a las personas, y yo mismo lo he hecho, que van a un programa de entrevistas y dicen: oye, tenemos que mantener vivos los cines, ¿sabes? Tenemos que mantener vivo este género. Y no quiero estar trabajando en ballet o ópera, o en cosas donde es como, oye, mantén viva esta cosa, ya a nadie le importa esto. Bueno, hay gente... me imagino, habréis hablado del tema en vuestra emisora y demás, pero hay gente que ha dicho pues que se han malinterpretado, que era sarcástico, que... Pero bueno, ¿cómo se puede ser tan torpe? Bueno, primero que la ignorancia es muy atrevida, pero también te digo, si no es irme por otro sitio de tu pregunta, también te digo que no simpatizo con la idea, con estas cacerías de fulanito ha resbalado en la tarima y vamos a hacer de esto el casus belli para que no reciba el Oscar y para... Timothée Chalamet creo que tiene un poco de historial de alguna declaración desafortunada. Ajá. Son gente que habla mucho en los medios y que sin duda se puede equivocar. Diciendo esto se equivoca, no estoy descubriendo nada. No. Quizás sí sea un síntoma al mismo tiempo de que las artes que él menciona para ciertos públicos no son las más interesantes. Quizás con mucha torpeza y... Quizás lo podía explicar de otra forma. Hombre, eso desde luego. Sí, con mucho menos desdén, sin duda. Tengo la impresión de que gente como ella sí es verdad que puede que no tenga ningún tipo de interés por supuesto. Y que ha pecado de sinceridad, cosa que también agradezco en las entrevistas, que la gente, sobre todo la gente que está haciendo campaña por el Oscar, que eso es un tema aparte. Este tipo de actores se meten en un ciclo casi diabólico de meses de entrevistas y publicistas que le dicen lo que tienen que hacer, lo que no tienen que decir, so pena de que pierdan de un día para otro todas sus opciones de ganar los premios. Alabo su sinceridad, pero por supuesto no puedo estar de acuerdo con... Y tú que eres un gran melómano, porque lo sé, ¿no? Incluso te llegué a preguntar si eras músico, ¿no? Porque... Buah, Dios me libre. No. Pero has hecho alguna beta cultureta, Sí. Hablas mucho de música, con cosas muy interesantes y Toco, anécdotas. Perdona, Alessandro, yo toco de oído. Eso me gusta decirlo porque me siento un poco profano en ciertas lides. Vale, pero como, digamos, buen entendedor, llamémoslo así,
¿Cómo entonces ves el tema de la ópera, por ejemplo, o el ballet? En términos de protección pública... Sí, en general, es decir, por ejemplo, las orquestas, la música, Sí. las orquestas, la música clásica, las orquestas, pues por todo el mundo siguen existiendo orquestas, sigue teniendo un nivel, digamos, siempre alto, ¿no? Sí. También la ópera, el ballet, como no te digo, no sé si es cultura por el acceso, entradas caras, no vamos a entrar tampoco en Sí. esa conversación, pero a lo mejor la música se ve y la ópera y el ballet como en otro, ¿no? En otro Sí. grupo, no lo Sí, sé. yo primero aprovecho para reconocer públicamente mi ignorancia sobre el ballet y la danza, esto que quede claro. En cuanto a la ópera y sobre todo la música clásica, que es un terreno en el que yo sí me muevo un poco más, yo sí observo en la música clásica un margen de divulgación grande. Creo que no tiene por qué ser algo difícil, inaccesible. Si tú llevas a un familiar o a un joven, que estás hablando de los jóvenes, de conseguir llevarles a nuestro lado oscuro. Si lo llevas al concierto de Año Nuevo, por supuesto no al de Viena, pero al de Sevilla, al que yo he ido muchas veces, o al de Madrid, son tremendamente festivos, con esto de los valses todo el rato. Y polcas. Y polcas. Bueno, pues te digo eso como ejemplo de una vía de entrada para gente a la que la música clásica le puede parecer Juan Sebastián Bach con un pelucón y un clave, tocando un clave. Sí, el elitismo ese. Exacto. ¿No? Sí. Exacto. La música clásica tiene muchas capas, la ópera también. Sí. La ópera es Carmen. La ópera es Madame Butterfly, que al final, quiero decir, funciona con materiales completamente populares. Y en cuanto a la música clásica, y esto siempre lo hablo con familiares y amigos, creo que un resorte de divulgación importante sería el de la música clásica en directo, en la sala de concierto. Porque, sin duda, el disco está muy bien, pero ver en la sala de concierto a ese monstruo de varios brazos, que es una orquesta sinfónica, me pongo intenso, con todas sus secciones en movimiento, en combinación. Yo creo que ese tipo de puesta en escena, ese tipo de detalles ayudan a vender esta moto, que, como digo, insisto en que creo que es francamente vendible, que la música clásica puede tener capas un poco difíciles, pero que luego tiene muchísimas piezas y compositores que creo que pueden gustar a todo el mundo. Y sin embargo, no sé si estamos ganando o perdiendo. Creo que más bien perdiendo. Si llevas a los niños en el cole a ver el Danubio Azul, creo que estás sembrando una semilla que luego crecerá o no en función de miles de factores, muchísimos factores. Pero lo mínimo es sembrarla. Eso como mínimo. He comentado antes tu trabajo como guionista, no sé si redactor, si es correcto o no, ahora tú me lo aclaras, en Más de Uno y La Cultureta. Cuéntanos cómo es esa labor fundamental de estar detrás de las bambalinas, que también me hablabas antes de entrar aquí, de ser un poco la sombra, ¿no? Estar ahí en la sombra, coordinar, evidentemente, que es fundamental. Es como hacer un buen guión para una buena película. Voy a volver a citar a Billy Wilder. A Billy Wilder seguro, ¿no? Entonces, y que los que brillen sean los principales, ¿no? Y tú me decías algo así como, si uno no tiene deseo de querer estar por delante, pues es perfecto, es un trabajo maravilloso, pero si quiere ser el protagonista... Ambas cosas son legítimas, que duda cabe. Vuelvo a Billy Wilder sin ánimo de repetirme. Él decía que un guionista hace la cama para que otro se acueste, que es una de mis frases de... te sientes un poco así, pero es un trabajo precioso. Claro. Primero porque tu incidencia en el programa es grande. Es decir, tú decides los contenidos. Aunque no seas tú el que los ponga en antena, aunque tu voz no suene, de ti depende si este viernes se habla de El Agente Secreto, la película brasileña que ha estado en los Oscars, o se habla de el nuevo libro de Javier Cerca, me lo invento. De ti depende eso, tienes una participación directa. Pero además, por lo menos en la radio que me gusta y en la que tengo la suerte de trabajar, los guionistas somos los que planteamos el
la ambientación sonora de las cosas y la presentación de las cosas, el envoltorio, que es un poco lo que tú has hecho, Alessandro, al principio, a la hora de presentarme. Y ahí el margen de creatividad es muy alto. Y de investigación. Cada semana nos apasionamos con los temas que vamos a tratar. Nos enganchamos a ellos, nos encariñamos a ellos. El guionista piensa, el guionista decide, el guionista prepara la comida, el convite para que todos se sientan y se lo coman. Y si además tienes la suerte de tener un jefe, aquí me parece un poco pelota, un jefe que de verdad valora a los guionistas y los considera un engranaje fundamental, no solamente unos actores de reparto que están detrás del telón, es un trabajo precioso y verdaderamente relevante. El contenido del programa depende de ti, aunque no sea tu voz la que se oiga. Te preguntan de lo de guionista, redactor. Redactor sería la manera pedestre quizá de decir guionista. Vale. Está bien. Sin embargo, no me resisto a decirte que creo que no es lo mismo. Quizá un redactor, por poner un ejemplo que se entienda rápidamente, un redactor, me lo invento, recopila información sobre un entrevistado, por ejemplo, su vida y milagros, dónde nació, su anécdota en tal concierto. Y un guionista va un paso más allá en la medida en que prepara una introducción, busca una música, encuentra un corte de sonido valioso del pasado, cuenta una historia a través de la cual se llega al personaje y se le presenta de la mejor manera, en lugar de solo decirle Josep María Pou, buenos días. En lugar de eso hay una presentación con una historia trabajada, escrita, documentada. No aspiramos a que todos los oyentes aprecien eso como lo apreciamos nosotros. Es una radio más literaria, es una radio un poco más paciente, o que requiere un poco más de paciencia, mejor dicho, más trabajada, lo cual no significa mejor. Todo el respeto a los programas que quizá en eso tienen menos paquete, menos envoltorio. Pero para nosotros es un trabajo fascinante. Empezando solo por todo lo que aprendemos. Aprendemos muchas cosas. Te has adelantado un poco, a lo mejor, a mi siguiente pregunta. Perdón. Pero ¿qué se le pide a un buen guionista? Te iba a preguntar. A mí me gusta pensar, aparte de... escribir bien, porque esta es una cosa de la que siempre me gusta hablar con los compañeros. La radio para el guionista es muy cruel, en la medida en que exige un registro de lenguaje muy oral. Si te pasas de culto o de elaborado, queda un grumo, como me gusta a mí decir. Se oye el grumo. Al menos yo tengo un gusto quizá un poco sobrio, Alessandro, no lo sé. Pero necesitas encontrar un registro de lenguaje rico, pero no demasiado culto, porque si no, el que lo ponga en antena quedará cursi, quedará acartonado. Entonces, escribir bien, tener curiosidad, importantísimo. Luego, estar más o menos enchufado a lo que hay fuera, lo que se publica, lo que pasa, evidentemente. Y a mí me gusta pensar, esta ya un poco de mi cosecha, que para trabajar en la radio ayuda a tener oído, o un poco de oído. No sé si tanto como oído musical. Pero trabajamos con los sonidos y con el ritmo de las cosas. Y si tú tienes un poco de gracia y un poco de sentido musical, e insisto que yo soy completamente profano y toco de oído, creo que ayuda. Creo que interviene en cómo escribes, en cómo montas las piezas, en cómo las encadenas, en qué músicas eliges. Creo que eso ayuda, porque al final, insisto, nuestra materia prima es el sonido, así que necesitas las orejas. Pues nada, tomaré estos consejos para mis guiones en mi programa de Radio Clásica. Así que, no, pero es verdad que, como he dicho al principio, he escuchado algunos programas que yo no había escuchado, primero porque por las mañanas trabajo además y claro, no puedo estar, pero a raíz de saber que te iba a entrevistar, pues he escuchado algunas partes del programa de Alsina, que es verdad que también en redes salen muchos cortes, pero sobre todo entrevistas a políticos y demás. El monotema. El monotema, sí. Y entonces ahí sí que le escucho, me gusta su voz, me gusta su estilo. Hay veces que me parece a veces como que no deja, pero cada uno tiene su estilo. Quiero decir, Carlos Herrera tiene el suyo, sí.
de la SER, pues ahora no recuerdo el nombre, pero tiene el suyo, en fin. Ángel Barceló. Ángel Barceló, Sí. por la mañana, sí, o en su momento Iñaki Gabilón, en fin, Exacto. cada uno ha marcado, ¿no? O marca su estilo, creo que además es lo bonito, ¿no? De que cada uno luego pueda elegir a quien más le gusta o más le interesa en la... Pero ya te digo que escuchándolos ahora en podcast, está unos cuantos escuchando, sobre todo la cultureta y demás, pues me parece pues una radio entretenida, que yo creo que también es importante. Es que la cultura no tiene que ser un catecismo. Efectivamente. No tiene que ser por castigo. Háblanos un poco de la cultureta en concreto, porque el término, digamos coloquialmente, si uno va al diccionario de la RAE, cultureta es pues la persona que es pretendidamente, que se hace el cultural, Exacto. ¿no? Entonces, digamos que podría, claro, es un poco irónico, ¿no? Ese título ya de por sí, ¿no? Es autoparódico. Paródico, exacto. Vamos a reírnos de nosotros mismos, de los pedantes que somos, sí. de las tonterías que sabemos. Sí. Desde el principio el espíritu era ese. Era el de, por supuesto, nos encanta esto, pero vamos a reírnos primero de nosotros mismos. Y la palabra autoparódico salió desde el principio. Esto es iba a decir una marcianada. En realidad no. En realidad es coger la cultura y darle una especie de tertulia. En realidad no es mucho más que eso. Sí. Es una tertulia cultural. Tampoco inventó la rueda. Esto es una idea de Carlos Alsina en 2014. Primero como una sección dentro de La Brújula, que es el informativo de tarde-noche que él hacía. Una media hora, algo así, una cosa pequeña. Y luego él la emancipa y la convierte en un contenido, vamos a ver, propio, con su propia... sección, digamos, ¿no? Sí. Y no deja de ser una tertulia cultural, donde... pues elegimos un tema principal, un plato principal, con una cierta percha de actualidad, y ellos tienen unos deberes que hacer, que es ver la película de turno, leer el libro de turno, y son 4 o 5 señores hablando de lo que les gusta. No tienen mucho más misterio. Está esta cosa de los envoltorios, por supuesto. Está esta cosa del humor, que es muy importante. Sí. No es cultura de levita, de gente rígida, aunque se puedan poner muy rígidos en un momento dado, o puedan debatir con pasión. Y yo creo que un poco el secreto de la cultureta, que lleva ya 11 años casi, es, por supuesto, prescriptores de los cuales el oyente se fíe. Es decir, si Rosa Belmonte recomienda este libro es porque es bueno. Si Rubén Amón dice que esta película es mala, es porque es mala. Yo creo que en la cultura, esto no lo hemos hablado, pero los prescriptores ayudan mucho. Cada uno tenemos los nuestros, ¿no? Si mi cuñado esta película me la recomienda, seguro que es mala. Pero si mi mejor amigo que tiene me la recomienda este libro, es que seguro que es bueno. Perdona que te interrumpa, ahí entramos entre los muchos culturetas que hay en la vida, y también los cultos de verdad, que también a veces te miran como por encima. Claro. Ese término medio yo creo que es fundamental. Exacto. No sé si... No tomarse en serio a uno mismo. O sea, nos tomamos en serio las películas que vemos, los libros que leemos, pero no a nosotros. No somos mejores por saber la filmografía entera de William Wyler de arriba abajo. Por supuesto. Esto parece una obviedad, sí, pero no lo es tanto. ¿Y quiénes participan? La cultureta estaba compuesta por... Porque ha habido varias etapas, ¿no? Han ido cambiando algunas personas. Ha habido una cierta movilidad, pero... Es una vez a la semana, ¿no? En los viernes en directo de 11 a 12. Sí. Y a su vez hay una cultureta golfa nocturna que se llama la cultureta Gran Reserva. Sí. Aquí meto la cuña. De nada, Rubén. De mayor extensión. Y que, como tiene mayor extensión, permite un poco más de digresiones, conversación más reposada. La de las 11 tiene un poco las servidumbres de la radio en directo. Sí. La publicidad, temas quizá un poco más reconocibles para el oyente de Onda Cero. Y en cuanto al elenco que me preguntabas, es bastante estable desde hace años. Está Carlos Alsina al mando, que es el que menos cultureta se considera, por cierto. Él deja que los demás hagan. Está Rubén Amón, que es una cara de la casa muy conocida. Rosa Belmonte, Guillermo Altares, que para quienes lo conozcan ahora es el jefe de internacional del país, pero ha sido jefe de cultura muchos años. Es un señor cultísimo. Estuvo el otro día con Emmanuel Carrer en el Instituto Francés presentando el libro. Sergio del Molino. Sergio del Molino, sí. No necesita presentación. Sí. Y Nacho Vigalondo, que quizás es el perfil más heterogéneo, el director de cine. Sí.
que es un tío cuya cabeza está cableada de otra manera. Y aporta una cosa al programa que a mí me encanta, que aporta el punto de vista del director de cine, que es capaz de ver las películas de otra manera. A veces cuando hablamos de cine, esto va a quedar muy pedante, hablamos de cine en términos un poco superficiales. La fotografía, las actuaciones y el argumento, el punto de giro, la premisa. ¿Qué te trae el director de cine en el programa? Él se da cuenta de dónde se pone la cámara, cómo son los cortes, cuál es el planteamiento en cuanto a planificación, de he puesto la cámara aquí, la he puesto allí, el tono, de dónde viene el guión, la velocidad o el ritmo que tiene la película. Esas cosas te las da un director de cine. Y la mirada de Nacho Vigalondo, en este caso, es como un instrumento que no teníamos en la orquesta. Bueno, estamos ya, digamos, acabando por nuestras preguntas, el bloque gordo de la entrevista, y quería terminar con una pregunta que es también muy, muy concreta. En parte en tu espacio, que es pequeñito, que es la Beta Cultureta, que también ahora nos explicas un poquito de qué va. Pero me lleva a preguntarte, ¿cultura periodística o periodismo cultural? Y ahora te explicaré por qué. Porque es, en cierto modo, es una forma esa, la de Beta Cultureta en este caso, de dar visibilidad pública a esa vena de periodismo cultural que puedas tener tú dentro. Para mí es una pequeña ventana, Alessandro. Yo digo que es una miniatura, porque es una sección que solamente dura muy corta, sí. 3 minutos. Entonces Sí. tienes que ser muy preciso. Es una ventana de divulgación, sin duda, de diversión. También, por qué no decirlo, es una ventana un poco de autor. Esto conecta con lo que hablábamos de los guionistas que hacen la cama para que otros se acuesten. Sí. Tú cuando haces un guión para el programa para otros, tú tienes una serie de limitaciones, tú no te extralimitas. Tú haces textos menos autoriales, con menos yo. La Beta Cultureta, y habrá más ejemplos de otras secciones, de otros compañeros, sirve para que tú dejes un poco tu huella y tortures al oyente con tus obsesiones y con tus pasiones a tu estilo, con la música que a ti te gusta, con los temas que te obsesionan, divulgando, pero también con esto que te decía al principio del todo del sol que caliente. Ajá. Lo que intento con la beta siempre es dar que el oyente aprenda algo, sin duda, que encuentre un paquete sonoro, que a mí que me gusta editar, a mí todos mis compañeros guionistas, un paquete sonoro rico, si puede haber algún corte mejor, cambios musicales mejor, pero que también dé ese pellizquito de emoción, si puede ser. No solamente aprender, no solamente la curiosidad, que al final el término de curiosidad es una sección sobre curiosidades. Me parece que eso es apostar poco, me parece que es poco ambicioso. Si puede conmover un poco, creo que tenemos el paquete perfecto, completo. ¿no? Y lo que te decía, entonces, el periodismo, la cultura periodística, que para mí es otro tipo de cultura. Podemos hablarlo de cultura como empresarial, cultura política, cultura... Sí. ¿Cómo está? ¿En qué estado de salud está la cultura periodística? En mal estado, en la medida en que, bueno, si coges un periódico hoy, han adelgazado extraordinariamente, y las secciones culturales también en consecuencia. Creo que cada vez hay una necesidad mayor de hacer un tipo de periodismo cultural más clickbait, como pasa en todas las secciones en realidad. Creo que ahora proliferan este tipo de artículos, Alessandro, no sé si lo has visto, que son del tipo: la serie que está ahora en Filmin y que quitan mañana del catálogo, corre a verla. Las secciones culturales de los periódicos ahora son un poco eso. Y yo no les juzgo, porque dependen del click y dependen del anunciante. Y luego está el otro lado de la cuerda, que es qué demanda el lector o el oyente. Y creo que demanda eso. Esto nos lleva a la cuestión irresoluble de qué fue antes, el huevo o la gallina. ¿Quién es culpable? ¿El periódico o la radio que ofrece un contenido de no muy alto nivel y no empuja la flecha hacia arriba, como me gusta decir? ¿O simplemente están satisfaciendo una necesidad
previa. Yo creo que los periódicos y los medios están un poco en ese bucle, en ese dilema sobre tenemos que ir detrás de lo que la gente quiere, pero al mismo tiempo, al menos yo reivindico que estamos aquí para ser prescriptores y para que la gente levante la mirada y para convencerlos de que esto mola y de que la música clásica mola y de que el apartamento mola. Y si a este cóctel le sumamos, por supuesto, como ya he insinuado, la cuestión económica de los medios, creo que se ven el periodismo cultural, que es lo que tú me preguntabas, creo que se ve muy mediatizado por la falta de sueldos, la falta de dinero, etcétera, etcétera. Así que me parece muy difícil de resolver. Mi visión no es malos tiempos para la lírica. Malos tiempos, sin duda, me temo. Pues muy bien, vamos a terminar con unas preguntas rápidas que siempre hago Venga. al invitado o invitada. A ver. Bueno, sé que eres un gran aficionado al ciclismo. Que también me recuerda a mi abuelo, que antes he citado, porque también era un gran aficionado, y mi madre ha heredado de eso. ¿Quién es el ciclista que más te ha impresionado? Hombre, ahora tengo una respuesta muy fácil, Alessandro. Ahora hay un chiquillo esloveno que se llama Tadej Pogačar, que está arrasando como no arrasaba Eddy Merckx en los 60. Así que esta es fácil. ¿Un buen plato de jamón ibérico o una tortilla de patata? Las dos cosas no se pueden. Pues, tortilla, venga. Acompañado de... ¿Cuánto tardas de media en escribir un guión? Buenísima pregunta. Una vez que tienes la idea, una mañana y una tarde. Un día. Sí. Vale. El viaje de tu vida, si es que lo has realizado o si aún está por llegar. Está por realizar y va a ser a Boston en breve. Que no sea cuando haga frío, ¿eh? No, es en un par de meses. Ah, vale. O sea que perfecto. está bien escogido. Muy bien. ¿Playa o montaña? Mi familia es entera de San Fernando, Cádiz. Hombre. O sea que si digo montaña, me mata. Te puedes tener problemas. Sin embargo, diría que la montaña me tira un poco más. Sí. ¿Con qué personaje histórico te gustaría irte de tapeo, comida y tardeo? Qué buena pregunta. Y no digas Billy Wilder. No puedo decirlo. Con Churchill. Aunque no podría seguir sabes que bebía como un cosaco. Sí. Tenía una rutina alcohólica. Acabaría contigo, ¿no? No, hombre, no pretendería seguirle. Yo le miraría en la distancia. ¿Bach, Mozart o Beethoven? Esa pregunta es imposible. Quizá Bach. O sea, Mozart me divierte mucho, pero la trascendencia de Bach te remueve algo que los otros no hacen. ¿Frío o calor? Frío. Si te digo España, ¿qué te sugiere? Mezcla. Enclave, que decías tú al principio. Y por último, ¿qué te sugieren estos conceptos? ¿Infancia? Nostalgia. ¿Juventud? Más nostalgia. ¿Madurez? A medias. ¿Y vejez? Derrota. Pues nada, Carlos Zumer, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Conocerte, entrevistarte, charlar un rato contigo. Creo que merecía mucho la pena el intentarlo y yo lo he disfrutado muchísimo. Espero que te hayas encontrado muy a gusto. Ha sido muy interesante. Y nada, nos vemos ojalá alguna vez en Onda Cero, a ver si voy allí a visitaros. ¿Vente de visita? Claro. Completamente en serio, te lo digo. Sí, allí a conocer los intríngulis de la cultureta. Un viernes a la cultureta, estás invitado. Fenomenal, muchas gracias. A ti. Un abrazo. Viajamos por las veredas de la sensibilidad, la verdad, la libertad y la unidad, en una palabra, por las veredas de la cultura. Hoy he seleccionado un poema de Charles Bukowski, titulado Es una maravilla poner la radio. No lo leeré en toda su extensión porque es, la verdad, enorme, pero creo que es perfecto como coda final a este podcast de hoy. Es una maravilla poner la radio a poco volumen, a las 4:30 de la madrugada en un edificio de apartamentos y oír a Haydn, mientras a través de la persiana no se ve más que la noche cerrada, hermosa y tranquila como una flor. Y con eso, algo de beber, claro, un pitillo, la estufa encendida y Haydn sonando. Quizás solo 35 personas en una ciudad de millones escuchan igual que tú escuchas ahora, mirando las paredes,
fumando en silencio, sin odiar nada, sin ansiar nada, existiendo como el mercurio. Escuchas la música de un muerto a las 4:30 de la madrugada, solo que no estás muerto de veras, mientras el humo del cigarrillo asciende ensortijado. No estás muerto y todo es mágico. Esta delicia de sonido en Los Ángeles, aunque de pronto una sirena asalta al aire. Algún lío, asesinato, robo, muerte. Pero Haydn continúa, y tú escuchas una de las mejores madrugadas de tu vida, como algunas cuando eras joven, con una estúpida fiambrera y ojos de sueño en el primer autobús hacia los apartaderos, para limpiar las ventanas y los costados de los trenes con un cepillo y cera brillantadora, pero consciente en todo momento de que pondrías toda la carne en el asador. Y ahora que ya la has puesto, aún vivo, pobre pero fuerte, conoces a Haydn a las 4:30 de la madrugada, del único modo que se le puede conocer, con las persianas echadas y la noche cerrada. Bien, solo me queda agradecer de nuevo al invitado, a Carlos Zumer, y toda vuestra atención y vuestro afecto y seguimiento al programa. Os espero en el próximo Enclave de Cultura. Como os vengo comentando, podéis seguirnos en las redes sociales y también en mi perfil personal de YouTube. Os invito a enviar también vuestras opiniones, comentarios, propuestas o ideas. Siempre enriquece conocer la opinión de los que están al otro lado. Sin vosotros esto no sería posible. Un abrazo.